Aten. Durante los últimos miles de años hemos torcido nuestra historia. Nuestras historias del pasado han sido cambiadas, alteradas, mal traducidas y totalmente malinterpretadas al acercarnos a la precisión del equinoccio. Tenemos ideologías modernas acerca de muchas cosas, pero hemos omitido completamente muchas piezas muy importantes del rompecabezas. Por ejemplo, las pirámides de Giza. No hay ninguna teoría moderna que pueda comprobar cómo fueron construidas. Individualmente, cada bloque no puede ser movido ni por 50 hombres, ni qué decir de arrastrarlos cientos de millas y encimarlos unos sobre otros hasta 450 pies en el aire, con una precisión que ninguna tecnología moderna puede alcanzar. Sin mencionar que están perfectamente alineadas con el cinturón de Orión, con Phi o una proporción dorada y una espiral Fibonacci. Además de que absolutamente cada sitio sagrado del planeta coincide con un punto nodal primario. Y eso es solo un ejemplo. Nuestra historia no es lo que pensamos. En la lección 11 mencioné que muchas cosas que nos han hecho creer como la verdad simplemente no lo son. Esta tiene que ser la más grande. El campo de la arqueología recientemente hizo descubrimientos monumentales que están tambaleando la cimentación de nuestras creencias acerca de nosotros mismos. Muchas ciudades antiguas como Babilonia, Erech y Akkad, que se mencionan en la Biblia y otros escritos antiguos, siempre se consideraron como mitos porque nadie podía probar que existieron. Luego, una de ellas fue encontrada, y eso llevó a encontrar otra, y luego otra. Dentro de una de estas ciudades, los arqueólogos encontraron miles de tabletas de barro cilíndricas enterradas bajo esta ciudad milenaria. Las tabletas estaban completamente cubiertas de texto, escrito en cuneiform, y cuentan una historia que se remonta a cientos de miles de años atrás en este planeta. Describen la historia de la Tierra y el origen de la raza humana en gran detalle. Ahora, lo primero que todos queremos hacer es decir que estaban inventando, que no conocían la historia de la Tierra y que simplemente inventaban historias para explicar de dónde vinieron. Sin embargo, si esto fuera cierto, ¿cómo explicamos que sabían tantas cosas del universo que parecería imposible que supieran? Y no solo los Dogons sabían de los planetas distantes del universo, también los sumerios. Los describen en gran detalle en estos registros sumerios. También sabían de la precisión del equinoccio. Eso es difícil de entender para un historiador, porque se requieren más de 2000 años de observación continua para darse cuenta de que el eje de la Tierra tiene una oscilación. Los sumerios tenían esta información desde el primer día de su civilización. Un hombre llamado Zachariah Sitchin pasó mucho tiempo descifrando estos escritos y ha puesto sus transcripciones en sus libros. Muchos otros también lo han hecho y todas las interpretaciones son muy similares. No solo eso, Thoth también nos ha compartido información de eso y sus aportaciones coinciden con los registros sumerios. Adonis y otras canalizaciones también lo han mencionado. Si ves todos estos registros y fuentes, hay una enorme conexión entre las historias. Ahora, esta historia se remonta a cientos de miles de años en nuestro pasado. Habla de Tiamat y Nibiru, los Nephilim, la creación de la raza humana, Adán y Eva y los hijos de Lemuria. Esta porción de la historia es muy interesante, pero no lo más crucial para saber. No cubriremos eso en este momento. Sin embargo, retomaremos la historia al final de Lemuria y discutiremos eventos desde Atlantis hasta el presente. Lo que voy a decirles es una mezcla de lo que dicen todos estos registros junto con lo que nos ha dicho Thoth para mayor detalle. Por favor, ten tu propia experiencia al ver esto. Yo no digo que todo esto sean hechos, simplemente digo, ve las pruebas y decide por ti mismo. Hubo un tiempo, hace muchos años, cuando los humanos existíamos en un nivel muy elevado de conciencia. Éramos interdimensionales y éramos muy psíquicos. Nos comunicábamos con pensamiento y emociones, muy parecido a como lo hacen los animales, en lugar de hablar o escribir, que parecía muy primitivo. Vivíamos principalmente en un gran archipiélago llamado Lemuria, pero hubo un cambio de conciencia. Nos elevamos en conciencia y las islas de Lemuria se hundieron bajo los mares. Al momento de estos cambios, un nuevo continente emergió de las aguas y lo llamamos Atlantis. Al principio del siglo pasado, el camino espiritual de Estados Unidos era muy similar a lo que se vive hoy. La gente empezó a aprender meditación y a estudiar tierras antiguas como Atlantis y Lemuria. De hecho, se encontró evidencia que Lemuria existió y tiene que ver con coral. Verás, el lecho marino asciende y desciende y el coral puede vivir hasta 150 pies bajo la superficie del agua.
Probablemente el lecho marino estaba más elevado porque en 1910 se observaron anillos de coral alejándose de la isla de Pascua a una gran distancia. Se estimó que fueron encontrados a 1800 pies de profundidad, implicando que tuvieron que haber estado más arriba y hundirse lentamente, y probablemente más importante, encontraron exactamente la misma flora y fauna desde las islas de Hawái hasta las islas de Pascua. Esta es una gran distancia, pero si ves un mapa se ve una línea. Esta línea, de acuerdo a Thoth, corría por las costas oestes de Lemuria, y solo es en estas islas que se encuentra exactamente la misma flora y fauna, desde árboles hasta bichos, bacteria y todo. La única manera en la que la ciencia puede explicar esto es que en algún momento las brechas de agua entre las islas tuvieron que ser mucho más angostas, implicando que toda esa región de tierra estaba más elevada. Aunque en ese tiempo estudiábamos eso, la Primera Guerra Mundial empezó poco después y perdimos el interés en la espiritualidad y las tierras antiguas por mucho tiempo. Después del hundimiento de Lemuria y el surgimiento de Atlantis, al principio la raza humana se esparció, nos dispersamos en muchas islas y todos los continentes alrededor del mundo, porque no teníamos un hogar todavía. No sabíamos a dónde ir. En ese tiempo había alrededor de 1000 humanos de una conciencia muy elevada, más que los demás. Se llamaban Nacals, y hoy los conocemos como los maestros ascendidos. Los Nacals comenzaron a preparar a Atlantis para ser nuestro nuevo hogar. Proyectaron su energía sobre la superficie de todo el continente en la forma del árbol de la vida, no con 10 círculos, sino con 12. Uno extra arriba en la isla de Udall y otro extra abajo en el agua. Había 10 componentes sobre el territorio principal del continente y aunque se extendía cientos de millas, estaba proyectado con la exactitud de un átomo. Elegimos mudarnos a Atlantis por el Kundalini. En humanos, el Kundalini se refiere a la serpiente de energía que corre hacia arriba y hacia abajo por la columna vertebral. Cuando es activado, libera una cantidad inmensa de energía a través de todos los chakras. La Tierra misma tiene un Kundalini, porque está viva, como un organismo, corriendo del centro del planeta a un punto específico en la superficie. Donde quiera que el Kundalini resida, la gente de ahí se vuelven los líderes espirituales del mundo, y la Tierra escogió Atlantis para ser el nuevo centro energético del planeta. Después de Atlantis, el Kundalini se movió a las montañas del Tíbet. Por eso es que los monjes budistas fueron los líderes de espiritualidad pura durante los últimos 13.000 años. Era un lugar muy puro. En el transcurso de los últimos 10 años se volvió a mover. Ahora está principalmente en Chile, pero esa es una historia para otra ocasión. Si quieres saber más, lee el libro La Serpiente de Luz de Drúmbalo Melquisedec. Repentinamente, en un solo día, los Nacals trajeron vida al árbol de la vida sobre la superficie de Atlantis. Esto creó vórtices de energía saliendo de cada uno de los círculos. Una vez que los vórtices fueron establecidos, los lemurianos empezaron a ser llamados. Millones y millones de lemurianos que se habían establecido alrededor de todo el planeta empezaron a ser atraídos a Atlantis. Una gran migración comenzó. Sin embargo, el cuerpo de conciencia lemuriano apenas había alcanzado una edad de 12 años como conciencia planetaria. Como usábamos el lado derecho del cerebro, éramos una especie femenina, como una niña de 12 años, y algunos de nuestros centros aún no estaban funcionando. Habíamos trabajado ya con esas energías, pero solamente dominábamos 8 de las 10. Cada uno de los inmigrantes fue atraído a uno de los vórtices, dependiendo la naturaleza de cada uno. Ahí se establecieron y comenzaron a construir ciudades. Eso dejó 2 vórtices vacíos, ni una sola persona usándolos. Esos 2 vórtices estaban atrayendo vida, porque donde hay vida no puede haber vacío. La vida encontrará modo de llenarlo. Como si vas en la autopista y dejas espacio con el auto de enfrente, alguien ocupará ese lugar. Eso es exactamente lo que pasó en Atlantis. Aunque los lemurianos solo habían ocupado 8 de los 10 vórtices, los registros mayas indican claramente que había 10 ciudades en Atlantis cuando cayó. Se pueden ver estos registros en el documento Troano, que actualmente se exhibe en el Museo Británico. Se estima que este documento tiene más de 3500 años de antigüedad y describe en detalle el hundimiento de Atlantis. Para llenar estos 2 vórtices, de acuerdo a Thoth, 2 razas extraterrestres los ocuparon, no una, sino 2 razas, completamente distintas. La primera raza eran los hebreos, llegados de nuestro futuro. Thoth dice que venían del planeta Oth, pero no sabemos dónde exactamente. Los hebreos eran como niños que cursaron 5º año y reprobaron y tuvieron que repetirlo. Aprendieron las matemáticas, las cosas del cerebro izquierdo, pero no entendían el aspecto derecho del cerebro, evolucionar en conciencia, el hacerlo. No se graduaron al siguiente nivel de evolución, así que tuvieron que repetirlo. Sabían muchas cosas que nosotros todavía no sabíamos y trajeron muchos conceptos e ideas que aún no conocíamos. Ahora, si esto es cierto, esto explicaría muchas cosas de los hebreos en general. Ellos parecen tener mucha geometría sagrada escondida en su cultura. También le pone una nueva perspectiva a la historia del Éxodo. Tal vez Moisés encarnó en esa vida para liberar a los hebreos porque ellos no eran descendientes directos de los humanos y eran tratados injustamente. ¿O será que Moisés fue visitado por uno de los maestros ascendidos de los hebreos que lo guió para liberar a su gente? Dado lo que sabemos de dimensiones y conciencia, definitivamente le pone una perspectiva fresca a las viejas historias que no tenían mucho sentido. Podríamos hablar más de esto, pero por ahora continuemos. No hubo ningún problema causado por la llegada de los hebreos a Atlantis. De hecho, beneficiaron nuestra evolución. La otra raza que llegó causó grandes problemas. Estos seres vinieron del cercano planeta Marte. De acuerdo con Thoth,
Marte era muy similar a la Tierra hace poco menos de 1 millón de años. Era precioso, tenía océanos y agua y árboles, era simplemente fantástico. Pero algo les pasó y tiene que ver con algo que se llama el experimento Lucifer. Desde el principio de la creación, todo es simplemente un experimento. La creación misma solo era conciencia creando y habitándose a sí misma en esa creación. No hay un plan divino, el espíritu puede hacer lo que quiera. Habiendo dicho eso, si el espíritu decide cortarse a sí mismo del resto de la conciencia y crear una realidad separada por su cuenta, puede hacer esto también. Eso se llama el experimento Lucifer. Porque el espíritu es Dios, puede hacer eso y no hay nada de malo en eso. Nos han hecho creer que Lucifer es malévolo y el diablo. Esto simplemente no es verdad. Lucifer es solo otro medio de percibir la realidad. No es una percepción de unidad del todo, sino más bien una percepción de dualidad. Hay un patrón de la flor de la vida para Lucifer también, pero eso es un gran tópico para otra ocasión. Cada vez que el experimento Lucifer ha sido intentado en el universo, siempre acaba en fracaso. La especie se corta a sí misma del amor y se vuelven increíblemente masculinos, de cerebro izquierdo. Lo que siempre pasa es que se vuelven todos muy avariciosos, no hay compasión del uno por el otro. Todos terminan peleando hasta que terminan matándose a sí mismos. Hace más de 1 millón de años, los seres en Marte se unieron al experimento Lucifer y falló dramáticamente. Básicamente, se cortaron de la unidad del universo y crearon una realidad separada. Cuando los marcianos cortaron el lazo de amor, se hicieron puramente masculinos, seres lógicos, sin emociones. Lo que pasó en Marte fue que acabaron peleando. Marte se convirtió en una zona de batalla. Eventualmente, se hizo claro que Marte no iba a sobrevivir. Volaron su atmósfera y destruyeron la superficie del planeta. Nova recientemente hizo un episodio sobre magnetismo planetario y encontraron cosas muy interesantes sobre Marte. El planeta no tiene un sistema magnético, sin embargo, la superficie está magnetizada, implicando que en algún punto sí tuvo, pero algo pasó. Ahora, ya hemos hablado antes de la estrella tetraédrica y ahora quiero darte un breve entendimiento del Merkaba. El Merkaba era conocido en tiempos antiguos como el carruaje de la ascensión. Es el campo electromagnético en forma de estrella tetraédrica alrededor del cuerpo. Alrededor de todo el mundo hay referencia a eso en textos antiguos. Cuando es activado a su máxima potencia, el Merkaba, que es tanto una herramienta como parte de tu ser, puede ser utilizado para hacer lo imposible, incluyendo, pero no limitado, a cambiar de dimensiones y viajar por el universo. Antes de que Marte fuera destruido, construyeron enormes pirámides tetraédricas que mencioné en la lección 10. Construyeron pirámides de 3, 4 y 5 lados, eventualmente construyendo un complejo que era capaz de crear un Merkaba sintético. ¿Recuerdan en la lección 10 que les enseñé ese complejo en Marte? Dibujando una estrella tetraédrica dentro de una esfera. Son los restos del complejo que creaba el Merkaba sintético. Después de 1 millón de años más o menos, se han erosionado, pero las pruebas ahí están. Ahora, debido a que los marcianos se separaron de la unidad de la conciencia, no podían crear un Merkaba vivo, simplemente lo usaban como una herramienta. Crearon un Merkaba sintético para viajar en el tiempo y encontrar un nuevo hogar. Un pequeño grupo de marcianos logró huir de Marte antes de que fuera destruido, y ese lugar que encontraron fue la Tierra. Hace como 65.000 años en nuestro pasado, vieron ese vórtice ahí, vacío, atrayendo vida. No pidieron permiso. Siendo parte del experimento Lucifer, solo dijeron, let's do it, hagámoslo. Y entraron en ese vórtice. Y al hacerlo, se unieron a y cambiaron nuestro camino evolutivo. Thoth, el papá de Thoth, fue uno de los Nacals que preparó Atlantis en la isla de Udal. Esta isla, la copa del árbol de la vida, era el cerebro de Atlantis. En ella había una ciudad llamada Poseidón. Esta ciudad es a la que se refería Platón cuando dijo que Poseidón engendró 10 hijos, los 10 círculos del árbol de la vida. Poseidón estaba hecha de 3 círculos de piedra, pintados en negro, blanco y rojo, y eran el símbolo de Atlantis. El círculo del centro representaba a los Nacals, el círculo del medio eran los sacerdotes, llamados Maya, y el círculo exterior representaba a los lemurianos, pueblo de Atlantis. Fueron solo unos miles de marcianos los que llegaron a la Tierra en un Merkaba sintético. Lo primero que hicieron al llegar a Atlantis fue tratar de conquistar el continente. Intentaron declarar guerra e invadir. Sin embargo, eran vulnerables porque eran pocos comparados con los millones de atlanteanos. Y finalmente los sometimos. Pudimos evitar que nos conquistaran, pero no pudimos mandarlos de regreso. Cuando esto pasó en nuestro camino evolutivo, ya teníamos una conciencia colectiva como la de una niña de 14 años. Los marcianos eran una raza muy masculina y también eran muy viejos, así que éramos como niñas de 14 años sometidas por hombres de 60 o 70. No teníamos opción. Los marcianos solo llegaron y dijeron, les guste o no, aquí estamos. No les importó lo que pensábamos o sentíamos. En realidad, no fue nada distinto a lo que los conquistadores de América hicieron con los indios e indígenas nativos de América. Una vez que el conflicto inicial terminó, se acordó que los marcianos tratarían de entender ese lado femenino que no tenían, eso de las emociones de las cuales carecían completamente.
Las cosas se calmaron por un tiempo, pero los marcianos empezaron a implementar su tecnología de cerebro izquierdo, de la cual los atlanteanos no sabían absolutamente nada. Uno tras otro, los marcianos sacaban inventos nuevos de cerebro izquierdo, hasta que los atlanteanos lentamente comenzaron a ver las cosas a través del cerebro izquierdo. Lentamente nos hicimos una raza masculina. Los marcianos fueron ganando control poco a poco hasta que eventualmente tenían todo el poder como era su intención. La discordia entre los atlanteanos y los marcianos nunca se dio, ni siquiera hasta el final de Atlantis. Se odiaban unos a otros. Los atlanteanos eran tratados como inferiores. Era como un matrimonio que a la parte femenina no le gustaba, pero a la parte masculina realmente no le importaba si le gustaba o no. Permaneció así por mucho tiempo, hasta hace como 26.000 años, cuando la siguiente fase lentamente comenzó. Antes de continuar, tenemos que hablar de movimientos polares. Verás, en los 1930s, Edgar Cayce canalizaba información para un geólogo cuando se detuvo y dijo: hay algo que debes saber. En el futuro cercano, los polos se van a mover. Cayce era un hombre brillante, con una fuerte conexión con dimensiones más elevadas, donde se comunicaba con otros seres para la raza humana. De hecho, fue por sus canalizaciones que el sistema de creencias llamado New Age fue creado. Esto era como poner todo su trabajo en cajas de entendimiento, porque en ese tiempo nadie más entendía lo que estaba haciendo. Sin embargo, cuando Cayce hablaba, la gente escuchaba. La geología empezó a explorar las posibilidades de un movimiento polar y encontraron algo insólito. Un rastro de piezas de evidencia mayor fue revelado y le dio tremendo peso a lo que Cayce decía. Y ahora han cambiado la perspectiva del mundo en la materia. Los científicos creen que si los polos se movieran físicamente, también habría un movimiento en los polos magnéticos. Al estudiar camas de lava, los geólogos pudieron determinar dónde estaban los polos magnéticos al solidificarse la lava a ciertas profundidades. Encontraron que los polos magnéticos anteriores no estaban donde están ahora, sino en Hawái. El último movimiento de polos que hubo fue hace 13.000 años, y pronto llegaremos a eso en la historia. Hicieron otras pruebas y descubrieron que se habían movido también hace 26.000 años, y también aprendieron que dichos movimientos ocurren muy rápidamente. En un solo día, los campos magnéticos se invierten totalmente o se voltean 90 grados, y en un lapso de 24 horas, el Sol estaría saliendo de un modo distinto al día anterior. Este movimiento de los polos ha ocurrido cientos de veces en este planeta en el último millón de años, pero se está acelerando y pasa cada vez más rápido. Ahora solo 13.000 años entre cada movimiento. Un punto de vista completamente nuevo empieza a ser entendido. Desde el espacio, ¿no parece esto un pulso? Ahora, hay mucho más que hablar de movimientos polares, pero te voy a dar lo básico y proveeré algunas fuentes si quieres aprender más. Un científico llamado Charles Hackett estudió esto en gran detalle porque la teoría principal de qué causan los movimientos polares aún estaba subdesarrollada en ese tiempo. Concluyó una teoría que demostró ser posible a través de varios experimentos. Con estos experimentos aprendieron que la superficie de la Tierra, la corteza, puede deslizarse sobre la masa principal del planeta, que continúa su rotación como si nada pasara. La corteza gira sin control hasta que eventualmente se posa en un lugar nuevo, alineándose con los nuevos polos magnéticos. Durante este proceso hay terremotos masivos y tsunamis y devastación que descontrolan al mundo. ¿No se parece esto un poco a la descripción mencionada en el libro de Apocalipsis? Ahora, no quiero espantar a nadie. Además de Edgar Cayce, muchas otras profecías antiguas, incluyendo a Nostradamus y a los mayas, han hablado de movimientos polares de un modo u otro. Y la ciencia moderna se está concientizando de que habrá un movimiento de los polos en el futuro cercano, que se está alineando con nuestro cambio de conciencia, aunque eso no lo toman en cuenta. Es curioso, hace un tiempo Nova hizo 2 reportajes sobre el movimiento de los polos y las 2 veces la NASA los censuró. Luego, recientemente Nova sacó otro video, del cual les mostré un poco la vez pasada, llamado Earth's Magnetic Storm. Este video muestra toda la evidencia de movimientos polares, sin usar de hecho las palabras pole shift o movimiento polar. Es como si una compañía muy específica no quiere que nadie sepa de esto y de toda la evidencia que se ha revelado últimamente. Los movimientos polares están directamente relacionados con el magnetismo del planeta. El magnetismo planetario debería de verse así, pero la realidad es muy diferente. El magnetismo de nuestro planeta se ha estado debilitando en los últimos 500 años más o menos, y hoy se ve un poco más como esto. Es el magnetismo que se está torciendo más y más la causa de muchos de los problemas que hemos visto en los últimos 20 años. Las aves siguen los campos magnéticos para migrar y han acabado en lugares donde no deben estar. Las ballenas constantemente encallaban en los 90s por seguir el magnetismo que las llevaba a tierra donde debía haber agua. En cuanto a humanos, está estadísticamente comprobado. En noches de luna llena hay más violaciones, asesinatos y crímenes violentos que en cualquier otra noche del ciclo lunar, pues la luna afecta el magnetismo de la Tierra, ligeramente. Pero el magnetismo está tan torcido ahorita que está afectando la manera en la que pensamos y actuamos como planeta. El colapso de nuestra estructura social está relacionado con el geomagnetismo del planeta. Tal vez es al revés. Hay una cosa más que debemos discutir sobre movimientos polares. Siempre se alinean con un cambio de conciencia. Están interrelacionados. Thoth vivió en Atlantis por mucho tiempo y nos dijo que vio el movimiento polar 5 veces, viendo el sol salir en el este, luego en el oeste, luego el este, luego el oeste. Así se explica cómo, durante un cambio de conciencia al final de Lemuria, se hundió bajo los mares y Atlantis emergió. Si la corteza terrestre estaba girando al azar alrededor del planeta, muchos cambios geológicos como continentes hundiéndose y emergiendo ocurrirían.
Ahora que entendemos un poco más sobre movimientos polares, podemos seguir con el drama sobre Atlantis. Hace 26.000 años estábamos exactamente donde estamos ahora en la precisión del equinoccio. Habían pasado nuestros días de estar dormidos y comenzábamos a despertar. Fue en ese punto que hubo un pequeño cambio de conciencia. De hecho, descendimos en conciencia, no ascendimos. Una porción de Atlantis, como del tamaño de Rhode Island, se hundió bajo el mar. Esto causó gran terror entre los atlanteanos porque pensaron que iban a perder todo el continente, como lo que pasó con Lemuria. Debido al cambio de conciencia, una de las mayores cosas que perdieron fue su conexión con el futuro. No podían vivenciar eventos mayores como el hundimiento potencial de su hogar. Después de como 200 años, ese temor empezó a ceder. Tanto en la Biblia como en los registros sumerios se menciona que Adán y Eva y todos sus hijos tenían una longevidad como de 900 años o algo así. Así que 200 años en ese tiempo son como 20 años para nosotros ahora. Pronto explicaré cómo llegamos ahí. Las cosas se calmaron un tiempo y luego hace entre 13 y 16 mil años un cometa se acercaba a la Tierra. Debido a que vivíamos en una conciencia muy elevada a través de muchas dimensiones, los atlanteanos lo supieron antes de que impactara. Un gran conflicto se dio en Atlantis. Los marcianos, que eran la minoría, querían volarlo en el cielo con su tecnología láser. Sin embargo, los Nacals sabían de la verdadera naturaleza del cometa y los atlanteanos protestaron. Dijeron que el cometa estaba en orden divino, debían dejar que ocurriera de manera natural, dejar que impactara la Tierra. Eso es lo que debe suceder. Los marcianos refutaron a los atlanteanos, pero al final cedieron. Los marcianos acordaron dejar que impactara la Tierra. Cuando el momento llegó, entró en la atmósfera con gran rugido cayendo en el océano Atlántico, justo en las costas oestes de Atlantis, cerca de donde ahora está Charleston, en Carolina del Sur. Solo que eso estaba en el fondo del océano en ese tiempo. Los restos del cometa siguen esparcidos en 4 estados y la ciencia ha determinado definitivamente que impactó hace por lo menos 12.000 años, si no es que más. Aún hoy siguen encontrando fragmentos. Aunque la porción principal impactó cerca de Charleston, algunos fragmentos cayeron en el continente, golpeando un área justo donde vivían los marcianos, matando una gran porción de su población. Estaban muy enojados. Dijeron, se acabó, nos divorciamos y vamos a hacer lo que queramos. Ustedes pueden hacer lo que quieran, pero nosotros nunca les volvemos a hacer caso. Ya conocemos esa historia, la hemos visto en familias divorciadas alrededor de todo el mundo. ¿Y los niños? Bueno, ve nuestro mundo moderno de hoy. Nosotros somos los niños. Puedes adivinar lo que hicieron los marcianos después. Cuando su ira se elevó al mismo nivel que su deseo de control, decidieron dominar el mundo. Empezaron a construir un complejo como el que construyeron en Marte hace mucho tiempo para tratar de crear otro mercado sintético. Si hubieran tenido éxito, hubieran tomado el control de todo sobre el planeta. La única cuestión era que ya habían pasado como 50.000 años terrestres desde que habían construido un mercado y ya no se acordaban bien cómo hacerlo, pero pensaron que sí. Los marcianos construyeron los edificios en Atlantis, armaron todo un experimento, jalaron la palanca y perdieron el control. La destrucción fue inmensa. En esta realidad, difícilmente puedes cometer un error más grave que el de crear un mercado sin control. El experimento empezó a rasgar los niveles entre dimensiones, no los más elevados, sino los más bajos. Por poner una analogía, si tomaras un cuchillo y cortaras tu estómago, los ácidos se derramarían a partes de tu cuerpo donde no deben estar. Eso es como rasgar las dimensiones. Los marcianos casi destruyen la Tierra. Los desastres ecológicos de hoy no son nada en comparación, aunque los desastres de hoy son resultado directo de esos eventos. Debido a estas rasgaduras entre dimensiones, una gran cantidad de seres y espíritus de dimensiones más bajas fueron expulsados de su zona de confort a estas dimensiones más elevadas. Fueron forzados a un mundo que no conocían ni entendían. Para sobrevivir necesitaban cuerpos y automáticamente empezaron a entrar en los cuerpos de la gente. En cada cuerpo humano había cientos de espíritus habitándolos. Estos seres eran terrestres como nosotros, pero muy diferentes, de otra dimensión. Fue una catástrofe, la más grande que el mundo haya visto. La razón por la cual los Nacals eran especiales no era solo por su conciencia extraordinariamente elevada, haciéndolos como guías de Atlantis. También habían alcanzado lo que hoy conocemos como inmortalidad. Digamos que descubrieron la manera de mantener su cuerpo saludable y joven por el tiempo que quisieran y podían decidir cuándo morir. Cuando reencarnan, no sufren la pérdida de memoria como nos pasa a nosotros al reencarnar. Lo hicieron a través de expansión de conciencia y meditaciones tántricas sexuales interdimensionales. Así es como Thoth fue rey sacerdote de Atlantis durante miles de años y se quedó en la Tierra hasta hace 50 años, cuando le dio todas sus memorias y entendimiento acerca de geometría sagrada a un hombre llamado Drumbalo Melquisedec. El Merkaba se forma con 3 estrellas tetraédricas tridimensionales. 2 de ellas están girando en sentidos opuestos y la tercera es estática. Cuando el Merkaba es creado con conciencia unitaria o colectiva, es creado internamente, con amor. Cuando es creado externamente, a través del experimento Lucifer, no tiene ese amor y se vuelve muy inestable rápidamente.
El intento de los marcianos de dominar al mundo tuvo lugar en unas pequeñas islas al oeste de Atlantis. Este lugar es conocido hoy como el Triángulo de las Bermudas, y es un triángulo porque el pico de la estrella tetraédrica de hecho sobresale del agua, lo que ocasiona un enorme desbalanceo magnético. Muchos barcos y aviones han sido reportados desaparecidos en esa área, solo se desvanecen sin dejar rastro alguno. El desbalanceo es multidimensional y en muchas ocasiones estos barcos y aviones han sido succionados a otras dimensiones para nunca más ser vistos. Ese Merkaba aún hoy está ahí en el fondo del mar, pero por lo que sé, pronto será corregido. Los McCalls hicieron lo mejor que pudieron para salvar Atlantis. Mandaron a la mayoría de los seres de dimensiones más bajas de regreso, al menos a los más que pudieron, y sellaron las rasgaduras. A pesar de esto, la situación se puso muy mal muy rápidamente. Todos los sistemas colapsaron, financiero, social, y todos los conceptos de cómo debe ser la vida completamente se quedaron. Todos en Atlantis empezaron a enfermarse con enfermedades raras. El continente entero entró en un estado de supervivencia. La vida ya no se trataba de vivir, era intentar sobrevivir al día siguiente. Era literalmente el infierno en la tierra. Los McCalls no tenían idea de qué hacer, eran niños comparados con lo que se les había encomendado. Así que rezaron. Le rezaron a los niveles más elevados de conciencia en el universo, pidiendo ayuda de quien fuera que pudiera escucharlos. El problema fue revisado en muchos niveles de vida muy elevados. El motivo por el cual pongo a los superamigos es porque las dimensiones onceava y doceava son completamente incomprensibles para nosotros en nuestro estado actual. Lo que nos dijeron fue esto: íbamos a caer, íbamos a tocar fondo, el primer nivel, el lugar más bajo posible en el universo y seguir con vida. También cambiamos de polaridad. Ya no éramos una especie femenina, así que empezamos desde cero como una especie masculina. Y finalmente, pero lo más impactante, solo teníamos 13.000 años para recobrar el nivel de conciencia de Cristo. Normalmente le toma cientos de miles de años a una especie llegar a conciencia de Cristo. Nosotros teníamos que hacerlo en una fracción de tiempo. Si no lo lográbamos, no sobreviviríamos. Esto nunca ha pasado en el universo, jamás. Thoth, que era rey sacerdote en ese tiempo, aprendió que tendrían que intentar ese experimento en ellos mismos. Recibieron instrucciones de los niveles más elevados de vida y pusieron manos a la obra. Thoth procedió con un ser llamado Ra y con Aragat, que previamente habían sido sacerdotes de Atlantis y empezaron el experimento. Para entender lo que hicieron, tenemos que hablar de rejillas de conciencia. Una rejilla de conciencia planetaria es una estructura etérica cristalina que envuelve al planeta y sostiene la conciencia colectiva de una, cualquiera, especie de vida. Esta rejilla tiene un componente electromagnético asociado con la tercera dimensión, pero tiene un componente para cada dimensión también. Estas rejillas son geométricas, por supuesto, y la ciencia eventualmente descubrirá que hay una rejilla para cada especie en la Tierra. Cada una de estas rejillas tiene su propia geometría y son únicas, no hay una igual a otra, así como cada especie es única. Estas rejillas emiten luz también y desde el espacio pueden ser vistas como la fuente del resplandor azulado alrededor del planeta. Lo que Thoth y amigos tenían que hacer era crear una rejilla de conciencia de Cristo sintética, permitiendo a los humanos ascender a un nivel de conciencia de Cristo en un lapso de tiempo muy corto. Pero primero hablemos de la ciencia detrás de las rejillas. Tal vez has escuchado hablar del experimento de los 100 monos. Durante un periodo de 30 años, los científicos estudiaban a una especie de mono llamada macaca fuscata en una isla de Japón. Les daban camotes a los monos tirándolos en la arena. A los monos les encantaban los camotes, pero no tanto la arena. Unos pocos monos muy jóvenes descubrieron que podían enjuagar los camotes y algunos le enseñaron la técnica a sus papás. Aunque solo unos pocos monos adultos lo hicieron, esto continuó durante un tiempo hasta que los monos que de hecho sabían la técnica fue mayoría. Y bingo, la técnica empezó a esparcirse más rápidamente que antes. Los monos empezaron a aprenderlo con gran facilidad a lo largo de todas las islas cercanas, así como en el territorio principal también. Sabían que tenía que haber algo que aún no era entendido de cómo una especie se conecta entre sí misma. Así que, ¿qué hicimos? Lo intentamos en humanos. Un equipo de investigación hizo una imagen creada con rostros humanos, como 100 rostros escondidos en una sola imagen, pero a primera vista solo se podían ver como 6 o 7. Experimentaron con unos cientos de personas en Australia y les dijeron, ok, encuentren las caras. La mayoría solo encontró entre 7 y 9 o algo así, pero no mucho más. Después la mitad del equipo de investigación se fue a Inglaterra y transmitieron la imagen en un especial de cable cerrado de la BBC de Londres, que fue transmitido solo en Inglaterra. Mostraron dónde estaba cada uno de los rostros, hasta el último de ellos. La otra mitad del equipo que permaneció en Australia hizo el experimento otra vez con gente nueva, y tal como se esperaba, la gente naturalmente pudieron encontrar más rostros. Después de esto, sabían que algo definitivamente nos conecta a todos, y la ciencia está conociendo más de ello diariamente, es conciencia masiva.
En la lección 11 les mostré los 3 niveles de conciencia. Cada uno de estos niveles tiene su propia rejilla de conciencia alrededor del planeta, y nuestro segundo nivel de rejilla está basado en cuadros y triángulos. Muchos gobiernos del mundo, especialmente el ruso y el estadounidense, estudiaban nuestras rejillas en los 60 y probablemente desde antes. Al cartografiar la rejilla sobre el planeta, se encuentran muchas bases militares sobre los puntos nodales. Hay cientos de estas bases en medio de la nada y en pequeñas islas como Guam. Esto no puede ser coincidencia, que los gobiernos pusieran sus torres justo donde sale la espiral de la rejilla. Trataban de tomar el control de la rejilla, porque si controlas la conciencia, puedes controlar lo que pensamos y sentimos. Por supuesto, había una organización que tenía una mano en estos gobiernos, y aún la tiene, y eso lo discutiremos pronto. Esta rejilla es visible a través de proyección astral también. Hace 13.000 años empezó. Thoth, Ra y Aragat debían crear un complejo global capaz de crear una rejilla de conciencia de Cristo sintética en un lapso de 13.000 años. Lo primero que hicieron fue volar a un lugar que ahora se llama el Plató de Giza, pero en aquel entonces era conocido como la tierra de Gem. También era selvático en aquel entonces, no desértico como ahora. Primero crearon una rejilla alrededor del planeta, cuatridimensionalmente, y luego empezaron a construirla en la tercera dimensión física. Fueron al eje energético masculino de la Tierra y construyeron un complejo que hoy se llama la Cruz Solar. Estos hombres eran seres de la sexta dimensión en ese tiempo y vivían en un nivel muy elevado de conciencia, así que cualquier cosa que pensaran pasaba instantáneamente, era así de fácil. De acuerdo a Thoth, él construyó la Gran Pirámide, no el rey egipcio Keops. Thoth dice que fue construida 200 años antes del movimiento polar y construida muy rápidamente. Estas pirámides están alineadas exactamente con espirales de proporción dorada o phi y espirales Fibonacci emanando de la cruz solar. Bastante interesante, Edgar Cayce también canalizó que las pirámides fueron construidas en ese tiempo. También se encontró que fueron construidas de arriba hacia abajo. Las piedras de arriba fueron colocadas primero, que ha desconcertado a los científicos desde entonces. Mientras más aprendemos de las pirámides, más nos adentramos a la oscuridad de entender cómo fueron creadas. Si lo que Thoth dice es verdad, pues eso explica todo. De ahí, Thoth y amigos construyeron toda una red de templos y estructuras a lo largo de esta rejilla cuatridimensionalmente, colocándolas en nódulos de la nueva rejilla de conciencia de Cristo sintética que estaban creando. Todas fueron hechas con espirales Fibonacci o espirales de proporción dorada o phi, y todas fueron referidas matemáticamente a la cruz solar en Egipto a través de la Gran Pirámide. La creación de todos los sitios sagrados del planeta no es ningún accidente, fue una sola conciencia que los creó todos, desde Machu Picchu a Stonehenge a Sagua, el que quieras. Hay algunas excepciones, pero la mayoría fueron creadas por una sola conciencia como parte de una rejilla de conciencia unitaria. Aunque la Gran Pirámide fue construida de un tajo, muchas de estas estructuras antiguas fueron hechas cuatridimensionalmente y lentamente descendieron su frecuencia hasta que se manifestaron en la tercera dimensión a través de mucho tiempo. Las investigaciones de Richard Hoagland revelan esto, pero él no fue el primero tampoco. Revelan cómo un sitio sagrado se alinea con otro y otro y otro. Un tópico de moda son las ley lines. Estas son simplemente relaciones geométricas entre sitios sagrados. Arqueólogos están encontrando enormes conexiones entre los principales sitios sagrados del planeta y ahora sabemos cómo están conectados. Estos sitios tenían que ser construidos físicamente para que la rejilla de conciencia de Cristo sintética pudiera manifestarse. Piensa en los sitios físicos como el cableado de un sistema inalámbrico gigante y luego necesita 13.000 años continuos de flujo de energía para que de hecho empiece a funcionar. Y solo para que no te quedes en suspenso, sí, la rejilla fue completada y cobró vida y ahora está activa, pero no realmente utilizada. Felicidades, Tierra, de hecho sobrevivimos. No solo nos lo ha dicho Thoth en persona, también lo escribió en las tabletas Esmeralda, que fueron dejadas dentro de la Gran Pirámide hace miles de años. Hay 12 tabletas en total, hechas de una sustancia creada a través de transmutación alquímica. Son inmortales, resistentes a todos los elementos y a la corrosión. Su estructura atómica es inmutable y ningún cambio puede ocurrir jamás. En ese aspecto, violan las leyes materiales de ionización. Estas tabletas comparten una gran sabiduría y pueden ser leídas en más de 100 niveles de conciencia distintos y siempre serán entendidas de modo distinto. Si te interesa este tema, definitivamente deberías considerar leerlas. Como ya te habrás dado cuenta, Thoth juega un papel muy importante en lo que pasó. Mucha de esta información viene de él. Thoth fue el que nos dio toda la información de la flor de la vida y su relación geométrica con la conciencia, con nosotros. Y todo esto está fuertemente ligado a la geometría del universo. Considerando la calidad y la cantidad de información que nos ha compartido, realmente te pone a pensar que esto a continuación puede ser cierto. A la Gran Pirámide le falta la legendaria punta. De acuerdo a las tabletas Esmeralda, muy en el fondo de la pirámide hay un cuarto llamado el Salón de los Registros. Este cuarto no fue construido por Thoth y es mucho más antiguo que la civilización atlanteana. Dentro del Salón de los Registros se encuentra la punta de la pirámide, que es de 5 pulgadas
pulgadas de alto, de oro sólido y una imagen holográfica completa de la Gran Pirámide. Tiene todos los pequeños cuartos y todo. Sin embargo, esto nos deja con una pieza de 24 pies cuadrados faltando. Si lo que dice Thoth es verdad, esa pieza faltante de hecho le pertenece a una nave espacial muy especial que existe aquí dentro de la Tierra, y el camino a esa nave espacial es a través de la Esfinge. La Esfinge, de acuerdo a Thoth, no tiene 12.000 años de antigüedad, sino más de 5,5 millones de años aquí en la Tierra. Muy profundo, dentro de la Esfinge, como una milla hacia abajo, hay un cuarto redondo, con piso y techo planos. Dentro de este cuarto se encuentra el objeto sintético más viejo del mundo. Este objeto es del tamaño como de 2 manzanas citadinas. Es redondo, como un disco, con ambos lados de arriba y abajo planos. El grueso es como de 3 átomos, con excepción de un patrón en ambos lados que se ve así. Este patrón es como de 5 átomos de grueso. Thoth dice que su motor es la conciencia, pensamientos y sentimientos, y se conecta con tu propio Merkaba vivo, lo que significa que se vuelve una extensión de ti y de tus campos electromagnéticos. Esta nave también está íntimamente conectada con el espíritu de la Tierra y es el protector del planeta entero. Thoth construyó la pirámide del modo en que lo hizo para que embonara perfectamente con esta nave. Puesta en la punta de la pirámide se ve así. La nave tiene una circunferencia igual al perímetro de la Gran Pirámide. Como discutimos en la lección 11, cuando esa proporción dorada aparece, la vida ocurre. Esta nave solo puede ser usada por la más pura de las almas. Verás, siempre que nos acercamos al punto en la precisión del equinoccio, cuando nuestros polos se mueven, nos volvemos muy vulnerables, las cosas se degeneran, y mientras todo se vuelve caótico, con frecuencia hay especies que quieren conquistarnos. Esto siempre ha pasado, no solo con nosotros, sino con toda conciencia en evolución. Cada vez que una conquista parece inminente, alguna persona muy pura encontrará el camino a la nave para elevarla en el aire. El sol y la tierra se conectarán con esta persona y le darán gran poder. Luego, cualquier cosa que esa persona piense o sienta, ocurrirá. Piénsalo. Si la conciencia es el componente fundamental primario del planeta entero, ¿no tendría sentido que tuviera su propio mecanismo de autodefensa? Esta autodefensa es una nave espacial que se conecta con la Tierra y el Sol, dándole protección a la Tierra. Nuestra conquista de hecho ya pasó, el mismo año en el que fue activada la rejilla de conciencia. Ese año fue 1989 y estábamos teniendo algunos problemas con los grises, una raza de extraterrestres que lentamente urdían una conquista debido a un desacuerdo previo que teníamos. Una mujer muy pura en Perú hizo el proceso de ascensión a la rejilla de conciencia de Cristo y encontró la nave. La sintonizó con la frecuencia de la cuarta dimensión, donde la elevó a través de la Tierra y hacia arriba en el aire, y manifestó una situación para que los grises se fueran. En muy poco tiempo, los grises empezaron a enfermarse y permanecían enfermos mientras permanecieran aquí en la Tierra. Por ahora, han sido forzados a irse y nuevamente estamos a salvo. La nave es una nave de guerra contra cualquier raza que quiera conquistarnos. La persona simplemente los alejará con el pensamiento. Pensará en una situación que los force a irse. Regresando a los eventos de Atlantis, después de terminar el complejo en Egipto, Thoth y amigos regresaron a Atlantis, donde se esperaron como 200 años, hasta ese punto crítico, en la precisión del equinoccio, donde los polos se moverían. Ellos sabían que Atlantis se hundiría y estarían listos. Cuando Thoth empezó a ver signos del movimiento polar, regresaron a la tierra de Hem y elevaron la nave en el cielo. Fueron a Atlantis y recogieron a los Nacals, aunque los Nacals no eran solo pasajeros, y cada uno de los seres trabajaba en conjunto con los demás para crear un Merkaba muy poderoso alrededor de sí mismos y alrededor de la nave. Regresaron a la Gran Pirámide y aterrizaron la nave encima, formando la proporción dorada o phi con la pirámide. Y luego pasó. Los polos empezaron a moverse y la conciencia humana empezó a caer. Simultáneamente, los campos magnéticos y electromagnéticos del planeta colapsaron y toda vida sobre el planeta cayó al gran vacío, durante 3 días y medio, en una obscuridad absoluta descrita por muchas culturas antiguas del mundo. Las tabletas Esmeralda dicen que cuando atravesamos un movimiento polar, atravesamos un vacío al cambiar nuestra frecuencia durante 3 días y medio más o menos. Esto está en el documento troano también, representado por 3 piedras y media pintadas de negro. Esto se refiere al tiempo durante el cual atravesamos lo que la ciencia llama la antizona electromagnética. Durante el movimiento polar ocurre un fenómeno en el cual todo parece como desvanecerse por un cierto tiempo. Normalmente es entre 2 y 4 días, y la última vez duró 3 días y medio. Aquí es donde se pone interesante. Lo que nos pasa a nosotros no es lo que le pasa normalmente a una especie, porque las demás especies tienen su Merkaba listo y a la mano a la hora del movimiento polar. Nosotros no lo teníamos y fuimos succionados al vacío sin protección.
Esto resultó en la pérdida de nuestra memoria. La ciencia sabe que todas nuestras memorias están conectadas a través de células en nuestro cerebro, así como a campos alrededor de nuestra cabeza. Lo que aún no ha entendido completamente la ciencia, al menos no directamente, es la conexión que tiene nuestra memoria con el planeta mismo. Ya lo hemos discutido antes, el magnetismo del planeta afecta cómo pensamos y actuamos como especie. El Merkaba es un campo electromagnético que se crea alrededor del cuerpo que sirve de protección contra el vacío mientras se atraviesa conscientemente. ¿Y qué pasó cuando no teníamos esa protección? Fue como formatear nuestra mente y dejarla completamente en blanco. Cuando vivíamos en Atlantis, vivíamos en un nivel muy elevado de conciencia, en una dimensión más elevada. Teníamos cuerpos y mentes muy sofisticados y avanzados, y éramos capaces de prácticamente cualquier cosa. Viviendo en una dimensión donde las moléculas están tan distantes entre sí que la conciencia puede interactuar con ellas sin moverse físicamente. Es difícil de explicar que literalmente puedes moldear tu entorno al instante a través de tu conciencia en estas dimensiones más elevadas. En este sentido éramos creadores, sabiendo de y entendiendo la unicidad, seres de amor, pero caímos de regreso a este lugar llamado la tercera dimensión. También caímos en conciencia de regreso a cero. Olvidamos cómo usar la glándula pineal y lentamente se encogió al tamaño que tiene ahora, como de una uva pasa, cuando debería de ser del tamaño del globo ocular. Cuando esto pasó, olvidamos cómo respirar prana hacia adentro de nuestro sistema y nuestra longevidad cayó. Eventualmente cayó de 900 años a lo que es ahora. No habíamos experimentado una realidad tan densa, al menos no durante mucho tiempo. Éramos como una supercomputadora que la formatean completamente, ni siquiera sistema operativo ni nada. Teníamos estos cuerpos físicamente avanzados, pero no sabíamos cómo usarlos. Por eso es que hoy somos más avanzados físicamente comparados con todas las demás especies de esta tercera dimensión. Durante un tiempo, los sobrevivientes de la caída de Atlantis, y hubo algunos, eran literalmente bárbaros peludos. Incluso tuvimos que redescubrir el fuego. La razón por la cual nos cuesta tanto trabajo hoy encontrar evidencia de Atlantis es principalmente porque los eventos de Atlantis ocurrieron en una dimensión mucho más elevada que la dimensión en la que existe nuestro mundo actualmente. Todo lo que he dibujado de Atlantis no puede ser tomado como así se veía, porque no es así. Esta masa de tierra sí existió físicamente, pero los atlanteanos no estaban habitando esa dimensión de su existencia. Si la nave no hubiera estado protegida por el Merkaba, los McCalls hubieran perdido la memoria, pero gracias al Merkaba retuvieron sus memorias y cuando la Tierra emergió del vacío, reanudaron su trabajo. Thoth y una tercera parte de los McCalls fueron a la Isla del Sol, en Bolivia. Aragat y otra tercera parte de los McCalls fueron al Tíbet, y Ra y el tercio restante de los McCalls fueron a Egipto, donde se esperaron. Ahora, vamos a empezar a descubrir las piezas faltantes que unen esta historia con la nuestra. Entre la caída de Atlantis y el surgimiento de nuestras primeras civilizaciones, que fueron los egipcios y los sumerios, hay un espacio de 6.500 años. ¿Qué nos estaba pasando en ese tiempo? Tenemos que ver esta gráfica de la precisión del equinoccio otra vez. Aquí es donde caímos en conciencia, el punto C. Y estos fueron nuestros días de adormecimiento también. Thoth, Ra, Aragat y los maestros ascendidos estaban esperando el punto D. Debían dejar que la raza humana evolucionara por sí misma por un periodo de 6.500 años, hasta que estuviéramos lo suficientemente avanzados para recibir la nueva información que nos iba a ser dada. En algún momento por aquí es cuando ocurrió el gran diluvio. Debido al movimiento polar, el mundo atravesó una era de hielo. Esto es un hecho científico. Al derretirse el hielo, hubiera causado inundación masiva. El ADN es la manifestación física de quién eres, es el aspecto físico de tu alma. Lo que estamos viendo en el ADN son cambios en los códigos. Hay 64 códigos posibles en el ADN y los humanos solo tenemos activados 20 o algo así. Lo que estamos encontrando es que hay 6 códigos más activados en ciertos niños y pueden escoger 2 de esos 6. Esos niños son los que llamamos índigo y cristal y probablemente los superpsíquicos también. Ahora, esto es un cromosoma. Básicamente lo que es esto es mucho ADN envuelto en esta forma rara de H. Esto lo tiene cada célula y es parte de tu cuerpo de conciencia. Lo que Thoth nos dice es que cada nivel de conciencia aquí dentro no solo tiene su propia rejilla de conciencia, sino tiene su propio esquema cromosomático también. El segundo nivel, que es donde estamos, tiene 44 y 2 cromosomas. Para cualquier científico, esto es biología básica, pero el primer nivel tiene 42 y 2, y el tercer nivel tiene 46 y 2. Los niveles 4 y 5 tienen 48 y 2 y 52 respectivamente. La principal diferencia física visible entre estos ADNs y toda otra forma de vida es la estatura. El primer nivel tiene una estatura promedio de 4 o 5 pies. El segundo nivel, nosotros, tiene una estatura promedio de 5 a 7 pies. El tercer nivel son de entre 10 y 16 pies, que es en lo que estamos a punto de convertirnos. El cuarto nivel es como de 30 a 35 pies y el último es como de 50 a 60 pies de altura. Tal vez recuerdes a un ser llamado Metatrón, un arcángel hebreo que es la perfección de en lo que la humanidad debe convertirse. Él medía alrededor de 55 pies de altura, pero estas dos alturas están muy lejanas, en un futuro muy distante para nosotros.
Este es un lugar en Egipto que hoy se llama Abu Simbel. Lo primero que notas es que estas estatuas están enormes, pero con la información del ADN esto nos da un punto de vista completamente nuevo. Si estos seres estuvieran parados, estarían en el rango de 55 pies, estaban en el quinto nivel de conciencia. Estos otros seres en esta pared miden 35 pies de altura, el cuarto nivel de conciencia. Y aquí hay unos de tercer nivel también. Arqueólogos vieron esto y solo pensaron que el hombre era mucho más importante que la mujer, cuando en realidad los reyes egipcios tenían 5 nombres diferentes, uno para cada nivel de conciencia. Algunos de los reyes incluso podían trasladarse entre dimensiones y así era como guiaban al pueblo con el poder de los dioses. En Egipto, de acuerdo a los arqueólogos y egiptólogos más renombrados actualmente, tanto los egipcios como los sumerios comenzaron sus civilizaciones por el mismo periodo en el tiempo, con una diferencia de un par de cientos de años o algo así. Ambas civilizaciones emergieron de la nada, con capacidades de escritura perfectas, que no han sido mejoradas desde entonces. Desde un principio que emergieron, eran extremadamente sofisticados y claros, y lentamente se degeneraron a través de generaciones. Ningún arqueólogo puede explicar cómo pasó esto, o explicar cómo pudo haber pasado. Pusieron a los egipcios y a los sumerios en una clasificación especial llamada evolución escalonada. Lo que pasó fue que un día, Egipto tuvo su lenguaje completo y terminado, y luego el conocimiento como que se estancó, y luego tuvieron un ascenso masivo un tiempo después, y repentinamente ya sabían de sistemas de agua y fosos perfectamente. Luego un tiempo después, otra vez, y se hacen maestros de sistemas hidráulicos. ¿Cómo hicieron esto los egipcios y los sumerios? Pues esto es lo que Thoth dice. Mientras evolucionábamos nosotros mismos durante 6500 años, Ra y los maestros ascendidos esperaban en una ciudad subterránea bajo la Gran Pirámide. Regresaremos a esto en breve. Tat, el hijo de Thoth, formó un grupo llamado la Hermandad Tat, que es un grupo secreto que aún a la fecha existen como protectores y guardianes de los templos sagrados. Hoy todavía están conectados con los maestros ascendidos. Así que hace como 6500 años, algunos miembros de la Hermandad Tat esperaban hasta que conocían a alguien que podía entender lo que iban a enseñarle. Cuando encontraban a alguien, solo sintonizaban su frecuencia a la tercera dimensión y simplemente se le acercaban y le daban la información. Le decían, hey, si haces esto y esto ocurre. Los egipcios decían, wow, mira eso. Luego se iban bajo tierra, esperaban otro poco y repetían el proceso. Durante un periodo de tiempo corto, las civilizaciones egipcia y sumeria evolucionaron en escalones. En cuanto a los sumerios, ellos recibieron información más detallada de quienes los estaban asistiendo. Les describieron a los sumerios en el mayor detalle que recordaban y les dijeron, esta es la historia del planeta, anótenla. Los sumerios sabían de la precisión del equinoccio porque se los dijeron los Nacals de Atlantis. Después del ascenso escalonado, empezamos a dormirnos más. Las cosas se empeoraron nuevamente. Era nuestra etapa de adormecimiento en la precisión del equinoccio. Y aunque los Nacals nos habían dado un impulso, nos estábamos como durmiendo inconscientemente. Ahora es tiempo de la historia de la ciudad debajo de la pirámide. Mantén una mente abierta con respecto a esto, porque hay muy poca evidencia de lo que estoy a punto de decir. Durante más de 40 años, Drúmbalo Melquisedec ha estudiado la conciencia humana a través de geometría sagrada y guías y maestros espirituales alrededor del mundo entero. En 1996 fue contactado por una fuente en Egipto que le dijo que algo increíble había sido descubierto. Una tableta de piedra había emergido de la tierra entre las patas de la esfinge. La removieron y cavaron dentro de la tierra debajo de la esfinge. Ahí encontraron un cuarto del cual salían 3 túneles. Uno de los túneles, que iba a la Gran Pirámide, tenía otro túnel que se bifurcaba y había una pared de luz que lo escudaba. Las balas no podían atravesar este escudo y la gente no podía ni acercarse sin sentir que se iban a morir. El gobierno egipcio encontró a una persona en particular que podía desactivar este escudo. También habían traído a estudios Paramount, ya que ellos habían filmado cuando abrieron la tumba del rey Tut. Tenían una buena relación con Egipto y el gobierno quería varios millones de parte de Paramount, pero al final pidieron 1,5 millones más por debajo de la mesa. Paramount se escandalizó y se retractaron. Las cosas se quedaron quietas como por 3 meses, y luego Drúmbalo fue contactado otra vez por una fuente que estaba involucrada en todo esto, que le dijo que 3 hombres desactivaron el escudo de luz y entraron. Se encontraron dentro de una enorme edificación que se extendía millas bajo tierra y que en realidad solo era una orilla de una gigantesca ciudad subterránea, que realmente era un solo edificio gigante. Un corto tiempo después, un arqueólogo llamado Larry Hunter empezó a describir lo mismo, pero más detalladamente. Dijo que la ciudad medía 6,5 por 8 millas de ancho y 12 pisos de profundidad, y está delineada por templos específicos en Egipto. Las 3 pirámides se alinean con el cinturón de Orión, pero también hay pequeños templos para cada otra estrella de la constelación. Estos templos coinciden con la ciudad subterránea y están hechos de una piedra especial que no se encuentra en ningún otro lado de Egipto, llamada Coinstone.
Parece increíble, pero recientemente antiguos túneles fueron encontrados en Rumania que llevan tanto a Egipto como hacia adentro en la tierra. No tenemos tiempo de adentrarnos en esta historia en particular, pero si quieres saber más, chécate el libro Transylvanian Sunrise de Radu Sinamar. Para ser claros, esta no es una teoría que haya sido aceptada por el gobierno egipcio, pero la ciudad subterránea que Thoth dijo que estaba ahí está, de acuerdo al señor Hunter, marcada por templos hechos de una sustancia única, y los templos coinciden con el patrón de las estrellas de la constelación de Orión. 4000 años después de la evolución escalonada, estábamos en la etapa más baja de nuestra evolución, estábamos tocando fondo en el camino de la conciencia, cuando repentinamente, de entre la oscuridad, 3 hombres vinieron a la Tierra a darnos un empujoncito. Todo en el antiguo Egipto era sintético. Tenían toda una civilización basada en alcanzar estados muy elevados de conciencia, pero tenían que hacerlo a través de herramientas. No podemos ver cada una individualmente, pero les daré algunos ejemplos. Esta herramienta era usada para transferir energía hacia adentro del cuerpo, en conjunto con este gancho y este otro aditamento. Este pequeño dispositivo era una especie de generador para incrementar vibraciones, aunque no hay mucha información al respecto. Pero este objeto era la herramienta más importante, el Ankh. Ellos veían el Ankh como el secreto a la vida eterna y lo usaban no como una herramienta física, sino como una energética. La usaban para evitar que su energía sexual saliera de su cuerpo. Ahora, esto es todo un tópico por sí solo, cómo la energía viaja hacia arriba y hacia abajo en el cuerpo por un tubo vertical entre 5 canales de energía que giran opositoriamente al extenderse por el cuerpo. Pero básicamente, la energía sexual es una energía increíblemente poderosa que hoy definitivamente abusamos. Pero lo que los egipcios sabían era que cuando tienes un orgasmo, una gran cantidad de energía sale del primer chakra y sube por la espina dorsal a la cabeza y luego es liberada. Lo que hacían los egipcios era que cuando el espiral de energía llegaba al cuarto chakra, usaban esta herramienta para canalizar la energía. Del cuarto chakra la hacían salir por la espalda, hacia arriba y alrededor de la cabeza y de regreso al cuarto chakra. Así retenían la energía y su cuerpo recibía un gran impulso energético. En otras palabras, si tomas un afinador de horquilla y lo golpeas, va a vibrar por un cierto periodo de tiempo, pero si le unes un arillo en la punta opuesta y lo golpeas otra vez, vibrará por lo menos 3 veces más. Los egipcios hacían eso con sus cuerpos. Regresando al tema, cuando Atlantis se formó, los Nacals iniciaron una escuela llamada la Escuela del Misterio. Este es un tipo especial de escuela donde se aprende acerca de la conciencia y se aprenden aspectos de cómo expandir la conciencia propia y eventualmente llegar a un punto en el que se vuelve uno inmortal. Normalmente lleva mucho tiempo alcanzar este estado y por eso solo había como 1000 Nacals en comparación con los millones de lemurianos al comienzo de Atlantis. El primer atlanteano en alcanzar la inmortalidad fue un hombre llamado Osiris. La mitología egipcia antigua cuenta una historia de Osiris, un hombre que fue asesinado y cortado en pedazos por su hermano en un acto de ira, y luego las piezas fueron esparcidas. Este evento, quizá menos exagerado que los mitos, de hecho sí sucedió y ocurrió en Atlantis. La esposa y la hermana de Osiris recuperaron las piezas y al juntar la última pieza, restauraron el flujo creativo de energía y el espíritu de Osiris regresó a su cuerpo. Al hacer esto, Osiris se volvió inmortal y fue el primer inmortal de Atlantis. Esta historia es descrita en muchas paredes de templos egipcios antiguos y les voy a enseñar por qué. Osiris pasó por los 3 estados de conciencia. El primero era entero, el segundo fue separado de sí mismo, incluyendo físicamente, y el tercero era entero nuevamente. Los Nacals usaron el entendimiento de Osiris de cómo se volvió inmortal como un templete de cómo otros podrían lograrlo también, únicamente con conciencia, sin la necesidad de ser cortado en pedazos, por supuesto. Esto eventualmente se convirtió en lo que podríamos llamar la religión de Atlantis, pero era un entendimiento mucho más profundo lo que buscaban. Este templete también fue utilizado en Egipto, como veremos a continuación. Mediante la evolución escalonada, empezamos a pasar del primer nivel de conciencia al segundo nivel. Antes de la caída, teníamos una memoria extraordinaria. No eran vagos recuerdos como lo que es ahora. Era una memoria tridimensional holográfica, muy colorida y vívida. Después de la caída, todavía teníamos memoria fotográfica y podíamos compartir estas experiencias los unos con los otros. Y eso se llama tiempo de sueño. Y es lo que los aborígenes de Australia aún a la fecha conservan. Sin embargo, con la introducción de la escritura, empezamos a pasar del primer nivel de conciencia al segundo. Empezamos a perder nuestras memorias excepcionales y nos separamos mucho de los demás y de nosotros mismos.
Thoth fue quien nos introdujo a la escritura, y si observas la cultura egipcia antigua, incluso dice que Thoth fue quien nos trajo la escritura, así como muchas otras cosas. Ahora que ya estábamos en el segundo nivel, con el tiempo las cosas empezaron a cambiar, y se desarrolló un problema muy serio que de no haber sido resuelto hubiera sido catastrófico en nuestro futuro cercano. Básicamente, lo que hicieron los maestros ascendidos en Egipto fue usar el templete de codificación genética para cambiar cromosomas de Osiris para enseñarles a otros el camino a la ascensión. Desarrollaron un sistema de 42 y 2 dioses con D minúscula, que de hecho se llaman Meters. Muchos podrán reconocer este, su nombre era Anubis. Había 42 y 2 Meters representativos de los cromosomas humanos. Cada uno mostraba un camino específico de vida o experiencia humana, y la gente seguía estos entendimientos para aprender más de su vida o de su propia realidad. El problema se desarrolló cuando ambas partes de Egipto, tanto Egipto Bajo como Egipto Alto, se separaron más de sí mismos, y el significado de estos meters se perdió. Con el tiempo, los dibujos de estos meters cambió, y con eso cambió el significado. La gente no tenía idea de lo que significaban. Luego empeoró, cuando el rey Minus consolidó Egipto Bajo y Egipto Alto en un país unificado. Minus también unió el sistema de creencias, de modo que ahora había 88 dioses por los cuales todos peleaban por decidir quién era realmente Dios. Esto era un problema, porque ahora tenían a la gente sin saber qué creer, completamente perdidos, separados del entendimiento de su propia divinidad y de Dios. Los egipcios se separaron aún más y la gente peleaba por decidir qué dioses eran realmente dioses. Hoy miramos hacia atrás y decimos, wow, pensaban que había tantos dioses, cuando en realidad este no es el caso en absoluto. Ni siquiera con la ayuda de la hermandad Tat podíamos entenderlo correctamente. Hubo un periodo corto en la cultura egipcia que la mayoría de los historiadores no entienden. Como está escrito en textos antiguos en jeroglíficos, durante 17 años y medio hubo un extraño gobernante que cambió completamente la manera en la que Egipto era manejado, y su nombre era Akenatón. Antes de él solo había reyes. Akenatón fue el primer faraón, que significa aquello en lo que te convertirás. Y él, lo crean o no, medía entre 15 y 16 pies de altura. Al menos así es como aparece en todas sus representaciones. Y tenía cráneo alargado. Ambos aspectos relacionados con conciencia de Cristo. Akenatón trató de eliminar la creencia de dioses múltiples e instaurar una creencia de un solo Dios en todos. Después de 17 años y medio, la mayoría de los egipcios hicieron revuelta y mataron a Akenatón para pronto ser reemplazado por alguien más que regresó a Egipto al sistema antiguo. ¿Qué pasó realmente? Para corregir el problema, Thoth obtuvo ayuda de Ay y Tia, quienes fueron los primeros inmortales de Lemuria, para concebir interdimensionalmente a un ser con conciencia de Cristo. Thoth dice que trabajó con los antiguos reyes de Egipto para poder lograr esto. Egiptólogos encontraron que Akenatón salió completamente de la nada. Tomó un tiempo y hubo un periodo de transición involucrando a un hombre que tenía el poder, pero pronto Akenatón estaba en el trono. Akenatón invirtió su tiempo en regresar a Egipto a una religión simple, donde había un solo Dios, una realidad. Utilizó al sol como imagen para representar esto. A los sacerdotes en Egipto no les gustó esto, porque las creencias religiosas estaban centradas en los sacerdotes. Y llega él y les dice, ustedes no necesitan sacerdotes, Dios está dentro de cada uno de ustedes, y pueden acceder a él dentro de sí mismos. Obvio, eso no les gustó. También retrocedió a la milicia y les dijo, no ataquen, a menos que alguien más ataque primero. A la milicia tampoco le gustó eso. Además, la gente en general no lo quería, porque disfrutaban alabando a sus dioses múltiples. Eventualmente se deshicieron de él. Después de todo esto, ¿qué fue lo que hizo Akenatón, que evidentemente salvó la raza humana? Bueno, desarrolló la Escuela del Misterio, con la intención de enseñar a un grupo pequeño de humanos un modo de ascender a la inmortalidad. Usualmente lleva cientos de años alcanzar el estado de inmortalidad, y Akenatón tenía 17 años para producir resultados. Eso era un llamado muy cercano, pero lo hizo. De hecho, le enseñó a 300 individuos el camino a la inmortalidad en ese corto tiempo. Así que después de que el pueblo se deshiciera de Akenatón, estos 300 inmortales irían más allá de Egipto. Thoth escribió en las tabletas esmeraldas que después de que terminó la antigua cultura egipcia, llegó a un hombre llamado Pitágoras a la Gran Pirámide y le enseñó la geometría del universo. Ese hombre luego fue y fundó Grecia, que originalmente se construyó basada en escuelas que enseñaban geometría y los sólidos de Platón y todo eso. Thoth vivió una vida aquí también, donde era conocido como Hermes Trismegistus. Los inmortales de Akenatón formaron una hermandad llamada la Hermandad Esene. Primero migraron a un lugar llamado Masada en Israel. Incluso hoy Masada es conocida como la capital de la Hermandad Esene. Ahora,
En esta hermandad había dos personas en particular, un hombre y una mujer, de los cuales tal vez has oído hablar, María y José. Era parte del plan de los maestros ascendidos, traer a un ser que mostraría el camino a la conciencia de Cristo. Vendría a la tierra como un hombre regular y alcanzaría conciencia de Cristo en el transcurso de su vida. Luego, el proceso de ascensión, la experiencia trascendental del segundo al tercer nivel, iría a la rejilla de conciencia sintética que aún estaba siendo creada. Pudo trascender porque venía originalmente de niveles de conciencia más elevados. Ese hombre es conocido hoy como Jesús, aunque su nombre en aquel tiempo era Joshua Ben-Hur. Si Joshua no hubiera venido a la tierra, no tendríamos hoy la oportunidad de experimentar la ascensión. Nadie de nosotros siquiera sabría de la existencia de estos niveles de entendimiento más elevados y nos destruiríamos nosotros mismos. De acuerdo a lo que dice Thoth, María y José tuvieron relaciones de manera interdimensional. María podía haber sido virgen físicamente, pero tuvo una relación con José de una manera que le permitiría a un alma de una realidad más elevada venir a la tierra y tener una experiencia humana. Normalmente esto es imposible de hacer de otra manera. A través del trabajo de Joshua, vino aquí, así como nosotros, totalmente un ser humano, pero atravesó tres fases muy importantes: muerte, resurrección y ascensión. Y nos dio estas experiencias para que pudiéramos accesarlas más adelante. Ahora, como todos sabemos, la historia de Jesús tiene una pieza faltante. Era un infante, desapareció durante un tiempo y luego reapareció cuando tenía 30 años. En un libro llamado Los 18 años ausentes de Jesús, las teorías principales sugieren que estaba en el este, ya sea en los Himalayas o en las montañas del Tíbet, donde se convirtió en un gurú iluminado. Trajo sus conocimientos al mundo después de eso. Si recuerdas, en la primera parte, el Kundalini del planeta estaba en el Tíbet en ese tiempo. Había gente de una espiritualidad muy profunda viviendo ahí, que aún hasta hoy permanecen. Ahora, hablando de Cristo, hay algo más que quiero mencionar: el Padre Nuestro. Hoy sabemos que este fue el único rezo que Jesús enseñó, pero ¿sabías que de hecho es un rezo de meditación geométrico? Un hombre llamado Bobby McCoy pasó más de 20 años estudiando este rezo y analizándolo con geometría sagrada, y ha descubierto sincronicidades increíbles. En su libro Vive la Promesa explica cómo el rezo original, no la versión extendida, tiene 7 segmentos o pensamientos que se alinean perfectamente con los 7 chakras, así como con las 7 ramas originales del yoga. Tori enseña cómo hacer esta meditación, así como meditaciones que él y su esposa han desarrollado basadas en el Padre Nuestro, llamadas danzas del corazón. Es realmente increíble ver cómo todo esto funciona con la pura geometría del universo. Si quieres aprender más, chécate el sitio web livethepromise.net. Si estudias las religiones egipcia y cristiana, te darás cuenta que son igualitas en casi todo aspecto, con excepción del entendimiento de los egipcios acerca de Dios. Casi toda la evidencia muestra que el cristianismo salió de la religión egipcia y luego regresaron y desacreditaron a los egipcios. Alrededor del año 300 a.C., había un consejo llamado el Consejo de Nicea, que era como la sindicalización entre autoridades romanas políticas y religiosas. Básicamente, los líderes políticos y religiosos se dieron cuenta que podían unirse para imponer más influencia en la gente y ejercer más control en las sociedades mediante esa unión. Fue precisamente alrededor de ese tiempo que empezamos a ver manifestaciones del Nuevo Testamento, que fue armado con escritos e historias, algunas más nuevas, otras más antiguas, que fueron renovadas y superimpuestas en la vida de Joshua Ben-Hur, que hoy conocemos como Jesús de Nazaret. El término Cristo, de hecho, se extiende mucho más atrás que la Biblia. Se deriva de la palabra Christlah, que a su vez se deriva de los 7 tonos audibles de la creación. Cuando la creación del universo ocurrió, los tonos originales fueron Ka, Ra, Ya, Sa, Ta, Ha, La. Y Christlah en la tierra fue modificada a 2 palabras: Christ, que pronto se hizo Christ, y Hla, que pronto se hizo Allah, que fueron descompuestas y cambiadas por tradición oral. El símbolo de Atlantis eran 3 anillos. El círculo del centro eran los Nacals, el círculo de en medio eran los mayas y el círculo externo eran los atlanteanos. El trabajo de los mayas era comunicar los mensajes del círculo central al pueblo regular de Atlantis. Cuando Atlantis se hundió, los mayas tomaron todo su conocimiento almacenado en un cráneo de cristal y su calendario y se fueron a lo que hoy llamamos la península de Yucatán, una de la civilización maya. Su calendario es el más avanzado y detallado en el planeta y tiene sus raíces en Atlantis. Durante los últimos cientos de años, un grupo de personas han monopolizado lentamente el mundo entero a lo que es ahora.
Hoy en día hay 13 familias que son las más acaudaladas del mundo. Tienen sus manos puestas en absolutamente toda organización y gobierno y controlan más del 95% de la riqueza mundial. Controlan nuestro mundo moderno desde la mera punta. Hoy nos gusta llamarlos los Illuminati, pero eso no es quienes realmente son. La palabra Illuminati significa iluminados, que fue establecida hace muchos años como una sociedad secreta que se enfocaba en expandir el conocimiento a través de entendimiento científico y religioso. Las sociedades secretas no eran malas originalmente, sino más bien consistían en gente que entendía. Gente que entendía información que la persona promedio no entendía ni aceptaba o incluso consideraban como algo diabólico. Estas sociedades tenían que mantenerse secretas por el control que ejercía la Iglesia y que refutaban lo que estas sociedades querían explorar. De aquí surgen originalmente los masones. Si investigas acerca de este periodo en el tiempo, lo que probablemente pasó fue que la Iglesia, que tenía la mayor parte del control en ese tiempo, probablemente infiltraron algunas de estas organizaciones para asegurarse de que no estuvieran haciendo planes que expusieran información y destruyeran el nuevo orden mundial que estaban creando. Esto llevó a que la Iglesia expusiera públicamente a algunas de estas sociedades secretas como blasfemadores y adoradores del diablo, y el temor a estos grupos incrementó. Con el tiempo, muchas sociedades secretas se ramificaron por aquellos que eran corruptos o que previamente se habían infiltrado por parte de la Iglesia, y ganaron gran control a través de la Iglesia y grandes organizaciones que estaban siendo establecidas. Hoy existen 13 familias que prácticamente son dueños del mundo entero, con más del 95% de la riqueza económica, una avaricia desmedida y lujuria por poder y control. Más y más información está saliendo a la luz últimamente de que estas familias podrían tener un ADN que es diferente al ADN del resto de la población. Se especula que comparten ADN que fue heredado de la raza marciana u otras razas o especies. No son capaces de sentir amor ni emociones y solo los motiva el poder. Con esto concluimos la historia de la raza humana en Spirit Science, aunque por supuesto no es realmente el final. Para empezar, apenas hemos tocado lo más básico de la mayoría de estos tópicos. Las sociedades secretas, por ejemplo, tomaría por lo menos 2 o 3 lecciones más solo para empezar a entender lo que hacen. Además, la historia de la raza humana no terminará porque aún la estamos viviendo y lo que pase a continuación, en realidad, depende de ti. Aunque esta historia podrá parecer increíble y en ocasiones hasta escandalosa, en realidad explica mucho. Piénsalo. Cubrimos el Triángulo de las Bermudas, las caras en Marte, Jesús, lo que hacían los egipcios, el surgimiento de Grecia, básicamente todas las religiones modernas, la razón por la cual aparecimos de la nada hace 6.500 años, la evolución escalonada de esas culturas y la historia de Atlantis, que en el mejor de los casos había sido alusiva para nosotros casi siempre. Explica las pirámides y su conexión con todos los sitios sagrados del planeta, las tabletas sumerias, las tabletas Esmeralda, Lucifer. Y en cuanto a los hebreos, si estudias sus escrituras, parecen sugerir que ellos no son de aquí. No te voy a decir que creas todo, pero definitivamente le pone una perspectiva a muchas preguntas y aspectos del mundo para los cuales simplemente no tenemos respuestas concretas. Pero tómalo como un condimento. Después de todo, solo es una teoría.